Bien, estimados, buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestra sesión número 3 de teoría, asignatura máquinas de control numérico computarizado. Sí, vamos a empezar con la asistencia. Atentos a la lista. A ver, Chávez. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Cruz. Cruz. Cutipa. Cutipa. Guamaní. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Reiner Ortiz. Presente, ingeniero. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pari. Presente, ingeniero. Listo. Y Teis. Presente, ingeniero, buenas noches. Listo. Buenas noches. Bien, entonces en esta unidad, estimados, vamos a empezar a trabajar la parte de programación en fresadora CNC. ¿Sí? Entonces, la idea es que al cabo de esta sesión, pues podamos comprender la parte teórica, ¿no? Cómo se programan las máquinas CNC y vamos a hacer algunas simulaciones que seguramente vamos a concluir y profundizar el día sábado y el día domingo también. Entonces, esto es lo que vamos a analizar en esta unidad. ¿Sí? Y te lo recuerdo nuevamente, ¿no? Que el material de teoría está basado en la bibliografía básica, que es el libro de Cruz, Máquinas de CNC. Y bueno, esa parte es muy importante porque ya entramos al código mismo de la CNC, o sea, lo que nos interesa, digamos que el grueso del curso está acá, en las, digamos, sesiones próximas, ¿no? Sobre todo esta unidad. Porque básicamente lo que vamos a ver en la parte de código G, pues es lo que gobierna no solamente las fresadoras, sino máquinas de CNC en general, ¿no? O sea, son principios que se puede aplicar prácticamente a todas, ¿no? Por supuesto, extendiendo la idea de que si la fresadora es de 3 ejes, pues, y tienes una fresadora más compleja, van a ser 4, 5, 6 ejes y eso, ¿no? Pero es simplemente la misma idea llevada a unos cuantos ejes más, ¿no? Y bueno, en el caso del torno, pues es un poco más sencillo, incluso porque son solamente 2, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar viendo los conceptos generales, ¿no? En la parte del fresado CNC, ¿no? Bueno, la idea del fresado es cortar material, ¿sí? Mecanizarlo con una herramienta rotativa que va a ser el lucillo, ¿sí? Que va a estar en la parte superior. En el caso de la máquina de la foto, pues esta herramienta estaría colgada por esta zona, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Por aquí vamos a tener unas fresas o de repente algunas brocas, ¿no? Para poder hacer el corte precisamente. Sí, esta herramienta rotativa de los filos pues puede tener, ¿no?, dientes, labios o placas de metal duro, ¿sí? Entonces, como tiene forma de fresa porque tiene varias cuchillas a los costados, sí, de hecho se asemeja bastante a una fresa, por eso recibe ese nombre, ¿no? Entonces, esta herramienta rotativa va a desarrollar movimientos de avance programados, ¿no? O sea, eso ya va a estar dentro de, del diseño que uno quiera elaborar, ¿sí? Que uno quiera fabricar, que es por supuesto un paso previo, ¿no? O sea, la idea de una fresadora CNC es que tú primero tengas el programa y luego lo exportes a la máquina y en la máquina ejecutes el código de forma secuencial, como ya lo hemos venido hablando, ¿no? Y bueno, estos movimientos programados van a ser, bueno, en los ejes de los que disponga la máquina, ¿no? En el caso más sencillo de una fresadora, pues 3 ejes posibles, ¿no? Que van a ser X, Y, Z, ¿no? Siendo la mesa X y la profundidad, o mejor dicho, la altura del lucillo va a ser el eje Z, ¿no? Bueno, en este caso vamos a presentar esta fresadora manual que seguramente ya la han visto en la universidad, me parece que en el curso de fabricación, me parece que algo de eso ya revisan, ¿sí? Solamente aquí quizás enfatizar, ¿no?, que la parte estructural va a ser muy similar en cuanto, por ejemplo, van a tener una base, ¿no?, la columna, el lucillo mismo, ¿no?, la cabeza con el motor, ¿no? Y bueno, la mesa también. Pero lo que va a diferenciar bastante esto de la CNC, pues es la aparición y la desaparición de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la CNC ya no vamos a tener el volante de los ejes, bueno, a menos que se tenga un sistema híbrido, ¿no? Donde de repente puedas necesitar
ante alguna maniobra manual tiene que hacerlo, ¿no? Pero en general no se va a usar mucho, ¿no? En cambio, la fresadora manual sí había que hacerlo, ¿no? Y por supuesto, esto dependía mucho de la maña que tuvieran los maestros de la fresadora, ¿no? Que trabajan con esto, ¿no? Los operarios. Entonces, bueno, esa parte, ¿sí? Y otra cosa que vamos a tener adicionalmente en la CNC es una guarda, ¿no? Que va a ser esta, digamos, ¿no? Esta especie de pantalla, ¿no? Protectora del operador, ¿no? Como veremos a continuación, ¿no? Entonces, la cuestión estructural es similar, se tiene la base, en este caso el refrigerante en la parte inferior, ¿sí? El encapsulado, como se ve ahí, que es la parte de la guarda que les decía, el husillo, el spindle, y bueno, el gabinete eléctrico que está en la parte posterior que va a contener, ¿no? Los sistemas de alimentación, de interrupción de electricidad, vamos a tener la fuente de alimentación, también seguramente algún transformador si hiciera falta, borneras de conexión para los diferentes sensores, diferentes elementos que puedan entrar y salir de este gabinete. Sí, de repente por ahí algunos sistemas de protección eléctrica para el tema del motor, por ejemplo, algún relé térmico, ¿no? Un guardamotor. Elementos, digamos, de parte de electricidad industrial, ¿no? Y bueno, este sistema se va a enlazar, ¿no? Con el CNC, con la pantalla que va a estar en la parte derecha en este caso, como se ve ahí, el panel de control que ya le hemos mencionado, ¿no? En la parte teórica, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a tener en la máquina CNC. Como se puede apreciar en los colores, tenemos algunos dispositivos auxiliares, ¿sí? Que son los colores negros. Bueno, la estructura de la máquina, o sea, la parte del fierro, digamos, que le tiene que dar estabilidad mecánica, entre otras cosas, a la máquina. Sí, la parte de movimiento, sí, los ejes, la parte del lucillo y finalmente el sistema CNC, la parte de control, ¿no? O sea, cuando hablamos de un control de CNC nos referimos a la parte verde, ¿no? Es decir, a la pantalla que está en la parte derecha, ¿no? Esto es lo que podría cambiar de un fabricante a otro y esto podría generar las incompatibilidades y los temas que hemos venido conversando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a desarrollar algunos modelos de fresadoras. En este caso, la fresadora vertical, donde la fresadora, bueno, el eje lucido está ubicado, ¿no? De forma vertical, perpendicular a la mesa, ¿no? Y esto bueno, se utiliza para mecanizar en general, para hacer taladrado, ¿no? Operaciones de gran precisión. También se tiene esta fresadora horizontal, donde más bien el eje lucido va a estar de forma horizontal, ¿sí? Que podrían ser para ranurado, tallar engranajes, ¿no? Donde se requeriría mayor alcance en la parte horizontal, ¿no? En el caso de la fresadora universal, bueno, combina ambas características de la vertical, horizontal, lo que le da mayor versatilidad y permite que se hagan muchos diferentes trabajos en este tipo de fresadoras, ¿no? Por supuesto, esta también tiene un costo un poco más elevado, ¿no? Bueno, el fresador de bancada, de gran tamaño, gran capacidad para mecanizar piezas pesadas, principalmente para fabricación de moldes y matrices, por ejemplo, ¿no? Después esta fresadora CNC, ¿sí? Que en realidad pues es justamente la estrella de la unidad. Y con esta podemos hacer mecanizado con alta precisión y repetibilidad, que son características típicas de una máquina CNC que hemos visto ya en la unidad 1. Y podemos fabricar piezas muy complejas con tolerancias muy estrechas, ¿no? O sea, la máquina poco o nada va a fallar, en pocas palabras, ¿no? Bueno, algunas consideraciones para la elección de una fresadora. Eh, por ejemplo, primero el tamaño de la pieza a maquinar, ¿no? Si tú vas a maquinar una pieza muy pequeña, pues de repente no necesitas pues una máquina muy grande, ¿no? Y viceversa, ¿no? Para poder maquinar piezas grandes necesitas igual, ¿no? Mesas de trabajo de mayor tamaño, que también se correspondan, ¿no? Con los diferentes elementos de la máquina, ¿no? El tema de la precisión requerida, ¿sí? O sea, la tolerancia, las piezas, la resolución, los controles, esto dependerá mucho, ¿no? Del sistema de realimentación de posición. Sí, pero como vimos, teníamos un sistema encoder que es el que se va a encargar de decirle al controlador qué tanto el sistema se movió en alguno de los ejes, ¿no? Entonces, gracias a este sistema, pues uno puede saber si llegamos a la distancia requerida o no. Después tenemos el tipo de material a trabajar, porque por supuesto hay materiales más duros que otros. Los que son más duros van a requerir que la máquina de herramienta pues tenga una respuesta distinta, un poco más robusta, ¿no? Al caso de mecanizar materiales un poco más blandos, ¿no? No es lo mismo mecanizar, por supuesto, aluminio que acero, por ejemplo, ¿no? Es muy diferente el requerimiento mecánico de la máquina CNC en este caso.
Bueno, algunas operaciones también a realizar, sí, también para algunas tareas específicas, si se va a requerir de repente alguno o más ejes, ¿no? Para algún mecanismo especial. Y finalmente, y probablemente la más crítica, pues el cuello de botella de siempre, ¿no? El presupuesto, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta comprar la máquina? Y no solo eso, sino cuánto nos cuesta mantenerla, ¿no? Por ejemplo, conversaba con unos colegas sobre máquinas CNC que tienen ahí en su empresa. Me comentaban, ¿no? Que el tipo de trabajo que ellos hacen lo podrían trabajar con una máquina de corte por agua o corte por láser, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía de que, no, perdón, corte por plasma? Era agua o plasma, no eran las posibilidades. Entonces, ¿qué sucede? Que si lo hicieran por agua, bueno, la máquina cuesta como 3 veces más, me dijeron, ¿no? Entonces, si la empresa hubiera decidido invertir en esa máquina, pues habría una serie de beneficios en cuanto a que no tendrían que estar preocupados por el tema de los gases que la máquina genera, ¿no? En el caso del plasma, ¿no? Que actualmente es la que tienen, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que al final, pues todas las empresas tienen como meta última esa, ¿no? El lucro. Entonces, si financieramente se vio más conveniente trabajarlo así, bueno, ¿no? Pero bueno, hay otras posibilidades también, ¿no? Entonces, finalmente, ese tema del presupuesto, pues va alineado mucho con ese tema. Entonces, en resumen, la fresadora que uno elija, pues dependerá, ¿no? De la aplicación que uno vaya a destinar esta máquina. Entonces, cada tipo va a tener ventajas y desventajas, ¿no? Lo que puede ser ventaja para uno, de repente para otro es una desventaja y así, ¿no? Entonces, la idea es que podamos tener una fresadora que se acomode a nuestro requerimiento y podamos tener el mecanizado de forma eficiente y precisa. Entonces, por ejemplo, ahí los leo, si es que ha quedado clara esta parte. Esta fresadora que tenemos acá, ¿de qué tipo es? Según los tipos que hemos revisado. Ok, nos dicen por acá universal. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más tiene otra opinión? Bueno, aquí en esta fresadora hay un elemento clave que es la que nos permite diferenciar rápidamente y distinguirla de todos los tipos que hemos visto, ¿no? No sé si logran verlo ahí en el dibujo.
Bueno, el elemento clave, estimados, que tenemos en esta fresadora que no aparece en las demás es precisamente la pantalla, ¿no? El único tipo de fresadora que tiene una pantalla es la CNC, las demás no lo tienen, ¿no? Porque no, la verdad que no lo necesitan. Entonces, este es el elemento clave, ¿no? Que hay que tener cuidado. Entonces, bueno, continuando. En cuanto a los tipos de fresas para las máquinas CNC, pues hay muchos tipos, ¿sí? Que están diseñadas para hacer diferentes tipos de trabajo, ¿no? Como verán, tienen diferentes geometrías, ¿no? Diferentes longitudes, diferentes radios, diferentes formas también, ¿sí? Como verán. De hecho, las de la derecha son las que, bueno, se podría entender más como una fresadora, ¿no? Esas dos que tienen ahí, ¿sí? Con sus plaquitas, ¿no? Para los cortes, ¿no? Sí, muy parecida a lo que tienen los tornos también, ¿no? Entonces vamos a detallar un poco estos elementos que son claves también para esta máquina. Según la geometría de las fresas, se puede clasificar en fresas rectas, por ejemplo. Estas tienen filos de corte paralelos al eje de la fresa, que se utilizan desbastes, ranurados y acabados planos, ¿no? Como los tienen ahí, ¿no? Estas son las fresas rectas. Después también existen las fresas helicoidales, que están dispuestas en forma de espiral, esos filos de corte, ¿no? En forma espiralada, similar quizás a un taladro, ¿no? Una broca de taladro. Tenemos estas tienen un mejor acabado, ¿sí? Mejor evacuación de viruta, y se van a clasificar en dos tipos, ¿no? Positivas o negativas, dependiendo del ángulo de hélice que esta va a tener, ¿no? Si es que son positivas, favorece la evacuación de la viruta, y si es que si son negativas, pues más bien dificulta la evacuación de la viruta, pero más bien le va a dar mayor rigidez a la maniobra en general, ¿no? Ahora, según la geometría, las fresas pueden ser esféricas, ¿sí? Tienen una punta esférica, como ven acá, y también se pueden utilizar estas para crear contornos, ¿no? Cavidades redondeadas, ¿sí? Tienen un aspecto así como los micrófonos, ¿no? ¿Sí? En audio. ¿Sí? Tienen esta forma. También existen las fresas cónicas, en el caso de que se necesite hacer, por ejemplo, un avellanado, ¿no? O hacer un conformado de superficie cónica, se podría utilizar ese tipo de fresas que, como ven, se hace cada vez más grande, ¿no? El radio a medida que la fresa va avanzando, digámoslo así, ¿no? Entonces también tenemos este tipo de herramienta. Y también las fresas de bola, ¿no? Que tienen en la punta esta bolita. Son parecidas a las esféricas, pero tienen un radio más pequeño. Sí, principalmente utilizadas para acabado y graneado, ¿no? Entonces también tenemos esas posibilidades, ¿no? Ahora, en cuanto al tema de... Sí, bueno, según la aplicación, las fresas también se pueden clasificar, ¿no? Primero, estas son las fresas de desbaste, que van a eliminar grandes cantidades de material, ¿no? Rápidamente, ¿no? Como se ve aquí, ¿sí? Tienen esta forma. Sí, por ejemplo, esto lo utilizaríamos cuando no necesitamos de repente tanto así precisión en cuanto a hacer algún acabado, ¿no? Sino más bien cuando quieres eliminar bastante material rápidamente, para luego de repente hacerle un acabado final con una herramienta un poco más fina, ¿no? Después tenemos estas fresas para acabado, sí, precisamente que son para darle el acabado superficial y preciso a las superficies, ¿no? Sí, como se ve aquí, este tipo de herramientas. Y después tenemos estas que son para ranurado, ¿no? Para hacer diferentes ranuras en diferentes anchos y profundidades, ¿no? Como se ve acá, tiene este aspecto así como una especie de martillito. Y entonces esta fresa ingresa, ¿no? Al material y pues empieza a hacer esa maniobra o bueno, ese desplazamiento para hacer esa especie de ranura con forma de T volteada, ¿no? Entonces ahí se puede utilizar este tipo de fresas, ¿no? Esto, por ejemplo, podría servir bastante bien por ejemplo, para maquinar de repente madera, ¿no? Para hacer un mueble quizás, ¿no? También tenemos las fresas para contorneado, ¿sí? Las que pueden seguir contornos complejos, hacer formas en 3D, ¿sí? También se tiene esas. Y bueno, en general, así como el caso de la fresadora, también tenemos algunos criterios, ¿no? Para elegir a la fresa adecuada, como por ejemplo el material que se va a mecanizar, ya que de eso dependerá la dureza con la que se va, o la dureza del material con la que tendrías que mecanizar, ¿no? Después el tipo de operación, ¿no? Si va a ser un ranurado, un avellanado, un conformado, o solamente un desbaste lateral, o vas a quitar mucho material de la pieza en bruto, ¿sí? O si vas a hacer
alguna cuestión especial, de repente quieres crear una cavidad redondeada, etcétera. No se dependerá precisamente de eso, ¿no? La profundidad del corte también, claro, porque depende de las dimensiones de la fresa. La velocidad de avance también es muy importante. Y finalmente la calidad del acabado deseado, ¿no? Bueno, ese tema de la velocidad de avance ya lo habíamos conversado también, pero por si acaso no es la velocidad con la cual digamos, va a irse desplazando la fresa a lo largo del material, ¿no? Tiene que ser una velocidad controlada, ni muy lenta ni muy rápido, ¿no? Estas ya son velocidades estudiadas, de hecho ya hay literatura que especifica cuál es el rango de valores contemplado o recomendado para ciertos materiales, ¿no? Entonces también hay que considerar eso, ¿no? Para las simulaciones que nosotros vamos a hacer, esta parte de la velocidad de avance, velocidad de corte, no va a ser tan importante, pero sí para un caso real habría que considerarlo bastante bien, ¿no? Porque esta es la diferencia entre una colisión que puede sacar la herramienta disparada porque se rompe o no, ¿no? Entonces es muy importante esa parte. Ahora, bueno, respecto al material de las fresas, están fabricadas con muchos materiales, ¿no? Como carburo, diamante, cerámico, ¿no? Materiales duros para adaptarse a diferentes materiales a mecanizar, ¿no? Y también la geometría de estas, pues, influye mucho en la capacidad de corte, ¿no? Qué tan rápido puede desplazarse, puede comer el material, el acabado superficial que puede desarrollar en la pieza en bruto y finalmente la vía útil, ¿no? Y además, el tema de la refrigeración, si como vimos en la foto de la máquina CNC de hace un momento, pues tenía su refrigerante en la parte inferior, ¿no? Es muy importante, también cuando hagamos los programas vamos a trabajar esto, ¿no? Hay una función para activar el refrigerante y una función también para desactivarlo, ¿no? Y deberíamos activarlo siempre y cuando vayamos a iniciar el mecanizado. Y por supuesto, apagarlo cuando el mecanizado concluye, ¿no? Para justamente evitar el sobrecalentamiento de la fresa, ¿no? Y prolongar su vida útil. Entonces, estimados, ahora vamos a ver si es que esta parte está clara, igual los leo. Esta fresita, ¿para qué la podríamos usar? Agujeros, sí, podría servir para un agujero, pero tiene un uso un poco más, este, digamos, más idóneo, ¿no? Porque también podría ser un agujero con una broca, ¿no? Claro, de repente sería más como dicen yo, ¿no? O sea, en un tema para perfilar, ¿no? O sea, de repente no perforar algo precisamente, pero darle una cavidad, ¿no? Un contorno redondeado, ¿no? Esta de aquí, por ejemplo, esta es la fresa cónica. Sí, la fresa cónica, por si se olvidaron. Ajá, muy bien, Daniel, precisamente, ¿no? Para hacer trabajar algunas superficies cónicas, ¿no? Un agujero cónico, un avellanado, ¿no? Como también se le conoce. Bien, tenemos ahora esta de acá. ¿Esta para qué podría servir? A ver, esta última fresa nos sirve para hacer acabado, ¿sí? Acabado y graneado. Sí, es la fresa de bola.
Y esta última, ya, esta última es la fresa de contorneado precisamente para contornos, ¿no? Contornos complejos, ¿no? Bien, continuamos. Bueno, en cuanto a la parte de materiales, las fresas suelen estar hechas de este material que es el carburo sólido, ¿no? Ahora, este carburo sólido, que también es llamado carburo cementado, es un material que es muy duro, extremadamente duro y resistente al desgaste. Sí, se va a crear a partir de una mezcla de carburo de metal, que principalmente es carburo de tungsteno, y un aglutinante metálico, que puede ser cobalto o níquel, por ejemplo. Este compuesto se va a someter a altas temperaturas y presiones para formar una estructura sólida y muy densa, y así se puede desarrollar, se puede fabricar, ¿no? Además, también recordar, ¿no?, que el tungsteno es precisamente el metal natural más duro y resistente de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, estas fresas pues están diseñadas para realizar desbaste pesado, ¿no? De soldadura, fundiciones, acero inoxidable, ¿no? Se pueden recurrir también con nitruro de titanio y aluminio. De esa forma pueden aumentar el corte de acero a alta velocidad, ¿no? El HSS, ¿no? Hasta en un 25%. Y respecto al material a maquinarse, se puede utilizar, ¿no? Acero, aluminio, titanio, latón, metales en general, ¿no? Inox, plástico. En otras máquinas, ¿no?, también hablamos, ¿no? De la madera, acrílicos, ¿sí? Bueno, también incluso algunos cartones, ¿no? En el caso de las cortadoras láser, que también son CNC, ¿no? Pero bueno, en el caso de materiales blandos, se funciona, ¿no?, para el tallado y enrutamiento de CNC, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Latón, aluminio, acrílico, plexiglas, madera, esto sobre todo para los routers, que son los que vemos en la unidad 4, ¿no? Pero que son bastante similares a las fresadoras en algunos sentidos. Ahora, bueno, vamos a tratar de recoger lo más importante de esta parte, que es el sistema de sujeción en la fresadora, ya que los centros de mecanizado pues emplean sistemas similares a los convencionales, pero la idea es que se puedan lograr estacadas rápidas y precisas, y que se pueda trabajar un cambio automático de herramienta, ¿no? Sí, entonces esta parte es muy importante. Entonces, los sistemas de sujeción utilizados normalmente son los que tenemos aquí listados, ¿no? Mordazas, ¿sí? Diferentes sistemas de bridas, ¿no? Platos magnéticos, ¿sí? Utillajes, ¿no? Mesas modulares, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí, en este caso, las mordazas hidráulicas se puede controlar, ¿no? Utilizando instrucciones de control numérico. Claro, tú puedes decirle ahí en cierta parte del programa que estas mordazas se aprieten o se cierren, ¿sí? Y también se puede regular la presión con la que se va a apretar esto, ¿no? Es precisamente algunos de los actuadores de los que dispone el control para hacer su trabajo, ¿no? ¿Sí? Lógicamente, pues esto tiene que estar sincronizado con la secuencia del programa y sujetarlo cuando se deba y soltarlo también cuando se deba, ¿no? Ahora, en fresado, las presiones de apriete no son tan críticas, donde sí es bastante más crítico es en el torno, ¿no? Aquí más bien es mucho más crítico el tema de sujeción, bueno, más que el tema de sujeción, es el tema de la rapidez de montaje y desmontaje, ¿no? Y la precisión en el posicionado de la pieza. Sí, ya que esto nos va a dar también velocidad y calidad en el trabajo en general. Además, el sistema de amarre debe permitir fácil carga y descarga de la pieza y garantizar la repetitividad en la colocación estable y precisa, ¿no? O sea, el sistema de cambio pues debe ser un sistema bastante, eh, digamos, adecuado, funcional, ¿no? Para poder hacer este trabajo, ¿no? Bueno, algunos sistemas de sujeción, por ejemplo, ¿no? Sistemas de bridas normalizados, que es lo que se tiene ahí en el de la izquierda, y modulares, frecuentemente se utilizan. Y bueno, la idea es que esto permita, ¿no?, el mecanizado completo sin operaciones de montaje y desmontaje, ¿no? O sea, no. La idea es que una vez que se sujeta esta pieza, pues ya no se suelta hasta que se acabe el mecanizado, ¿no? Sí, porque lógicamente si tú sueltas esto, lo vuelves a poner manualmente, por supuesto, y luego de repente por ahí se voy un poquito,
ya perdiste algunos milímetros de precisión respecto al maquinado perfecto que hubieras tenido si no hubieras hecho esa maniobra, ¿no? Y bueno, la figura de la derecha es una pieza destacada con bridas, ¿no? Como se ve. Vamos a avanzar un poquito esto. Bueno, el tema de la colocación o el giro de la mesa, ¿no? O la pieza de trabajo también se puede regular, realizarse con algunas funciones específicas de control numérico, o sea, aparte del código G, así como las paradas y comienzos de los bloques de programación. Eso también ya lo vamos a ver en el código G mismo, que también es parte de esta unidad, ¿sí? En esta primera parte vamos a ver los aspectos teóricos, ¿no? Ya lo vamos a entrar a la parte práctica con la parte de programación, que es lo que nos interesa, ¿no? Pero siempre es bueno hacer un poco de esto antes de, ¿no? Ahora, estas herramientas que se van a utilizar para el fresado, o sea, cuando hablamos de lucillo, nos referimos a esto, requiere cambios rápidos y precisos, ¿no? Entonces necesitamos algún sistema de anclaje de herramientas que sea rápido y un sistema automático de cambio, ¿no? Porque ya el operador no va a estar interviniendo en estas maniobras, ¿no? O sea, la máquina solita, en alguna parte del código tú le vas a poner ya ahora cambia de la herramienta tal a la herramienta cual y así, ¿no? Eso a través del código. Entonces la herramienta tiene, o el control tiene que ser lo suficientemente inteligente para poder hacer esto. Y el sistema mecánico tiene que también darle las facilidades a la máquina CNC para que se haga este juego, ¿no? Sí, esta maniobra que sí, sí es importante que lo tenga así, ¿no? Entonces, el cambio de herramienta podría ejecutarse manualmente por el operador o de forma automática por la programación, pero en realidad la idea es que la herramienta lo haga o la ofrecedora lo haga de forma automática, ¿no? Eso es lo habitual, ¿sí? Lo normal, ¿sí? Porque una pieza en bruto no necesariamente se va a mecanizar solo con una herramienta, ¿no? O sea, puede que en cierto momento requieras hacer un avellanado, luego un agujero, luego un contorneado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para cada momento del mecanizado vas a tener que utilizar una pieza diferente, una fresa diferente, ¿no? Entonces, por eso precisamente las máquinas convencionales, las estándar, ¿no? Digamos que lo mínimo que es lo deseable es eso, ¿no? Que tenga este sistema de cambio automático, ¿sí? Ahora, los cambiadores de herramientas van a recibir dos nombres, ¿no? Dependiendo si son fresadoras o centros de mecanizado o bien que sean tornos, ¿no? Entonces, hablamos de un carrusel de herramientas cuando nos referimos a las fresadoras, y más bien cuando es un torno se le dice tambor, ¿ya? Eso es muy importante ahí que se tenga esa precisión, ¿ya? No se olviden ahí para el tema de la unidad 3 que vemos torno, se le dice tambor. Pero de forma general también se le puede decir simplemente almacén de herramientas, ¿no? Entonces uno ya sabe que nos referimos a cualquiera de ellos, ¿no? Bueno, en el caso de un cambio manual, se puede utilizar, ¿no? Un sistema clásico de amarre con tirante roscado o por aprietes neumáticos o mecánicos, ¿no? Utilizados por la rapidez con la que se puede operar. Pero el tema del cambio automático va a ser controlado por el código G, que es la programación, ¿sí? Y lo que va a ocurrir es que va a tener un giro de tambor hasta que se va a colocar en la posición de trabajo aquella herramienta que se solicita, ¿no? Entonces, esto tiene que estar perfectamente sincronizado, ¿no? Con la secuencia. Entonces, la posición de trabajo va a coincidir con la posición seleccionada del tambor, ¿no? Y el tema de la capacidad de los almacenes de herramientas también son importantes. En el caso de sistemas pequeños, estamos hablando de 6 unidades, 6 herramientas diferentes, ¿no? Y almacenes más grandes están del orden de los 20, ¿no? 20 herramientas diferentes. Por supuesto que vas a necesitar más mientras más compleja sea la pieza que vas a maquinar, ¿no? Y en el caso de bueno, en el caso de sistemas automáticos vamos a requerir esto, ¿no? Carruseles, tambores, sistemas de cadena, son los sistemas que existen, ¿no? Entonces, en el caso de los carruseles, pues tienen forma de disco, ¿sí? Entonces el movimiento se hace sobre su propio eje, utilizan, ¿no? Una garra adicional que se le conoce también como manipulador, que va a intercambiar las herramientas, y además el control va a interrumpir el mecanizado para que el manipulador extraiga el carrusel, ¿no? Que, bueno, que precisamente ha girado para colocar la herramienta deseada en la posición de cambio, ¿no? Es decir, la nueva herramienta. Entonces, todo esto tiene que estar perfectamente codificado, ¿sí? En el programa, ¿sí? De forma simultánea, luego la garra opuesta, pues, del manipulador extrae la herramienta que está en uso en el cabezal, y bueno, con el manipulador se coloca la nueva herramienta de cabezal y la usada en el hueco, ¿no? En la estación del almacén de herramientas, ¿no? Dejando la primera en el almacén. Entonces,
existen muchos tipos de carruseles y la tendencia es a que estos sistemas pues, puedan tener los cambios de la forma más rápida posible, ¿no? Porque ya sabemos que el tiempo es dinero, ¿no? Y la idea es que si va a haber muchos cambios de herramientas en un solo programa, un solo mecanizado, mientras más rápido se haga esto, mejor. Muy bien. A ver, un segundito, por favor. Ya, a ver. Ahora, otro sistema es el tambor giratorio, que puede estar colocado en el cabezal, ¿sí? Y se va a desplazar con todas las herramientas de forma simultánea, ¿no? O sea, la idea es que se coloca la herramienta solicitada sin necesidad de sustituir la herramienta anterior por medio del brazo de cambio. Entonces no tiene ese brazo de cambio, ¿no? Y bueno, el tema es que no se le puede colocar muchas herramientas, ya que el tambor está en el cabezal, y tampoco va a dejar cambiar las herramientas sin parar la máquina, ¿no? Entonces es otro detalle, ¿no? Y finalmente los sistemas de cadena, si es que se van a utilizar muchas herramientas para el mecanizado, pues este es el más conveniente, ¿no? Ya que permite la mayor cantidad de herramientas. Y el cambio lo hace como el carrusel, ¿no? Recurriendo al brazo de cambio. De hecho, la velocidad de cambio es un poquito más lenta, ¿sí? Pero compensa por no tener que reparar ni cargar herramientas, ¿no? Que es un procedimiento digamos, de calibración, ¿no? Que ya lo habías mencionado. Muy bien, entonces en cuanto al anclaje de las herramientas de fresadora, eh, bueno, los acoplamientos para estas herramientas tienen ciertos estándares, ¿no? O sea, hay dimensiones de acoplamiento que estas deben respetar, ¿sí? Deben coincidir de forma exacta con las del hueco, ¿sí? Tanto en el extremo del cabezal o en la torreta, para darle así rigidez, precisión de posicionado y fácil extracción a la herramienta, ¿no? Muy importante eso. Y además, bueno, este método va a garantizar rapidez en el cambio, no hay autocentrado. Ahora, en fresadora, ya que tenemos bastantes, bueno, herramientas muy costosas, es importante trabajar con herramientas modulares que sean intercambiables, ¿no? Y entonces los fabricantes han desarrollado gran variedad de estas, sí, con los estándares ya normalizados a nivel mundial, y también, o recurriendo a sistemas propios de fabricante, lo cual pues un poco que a veces te amarra con los accesorios y productos complementarios que puede ofrecer también un fabricante, ¿no? Entonces, la estructura de una herramienta para una fresadora tiene básicamente estas partes, ¿no? Como vemos aquí, el acoplamiento, que es la forma como se sujeta a la máquina CNC, los soportes, los adaptadores, el cuerpo portaherramientas, también conocido como portaplaquita, y finalmente la punta de herramienta, que es la plaquita, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una plaquita, pues justamente es la parte metálica, que es la que va a entrar en contacto con el metal, ¿no? Ahora, este acoplamiento es precisamente el que inserta la herramienta en el seno del cabezal de la fresadora, ¿no? Existen diferentes sistemas, depende mucho del sistema de agarre que disponga la máquina, ¿no? Entonces vamos a ver acá de forma general los más importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos de los mangos más usuales, ¿no? De la industria. Sí, esto también está en el libro, como le decía. De hecho, esta parte voy a tratar de pasar un poco para llegar a la parte del código que quiero revisar un poco ahora. Sí, algunos acoplamientos. Bueno, los soportes, los adaptadores, los cuerpos portaherramientas, ¿no? Que es la parte más importante, ¿no? El conjunto de la herramienta. Define la forma como se va a mecanizar según su estructura, la forma, la rigidez. Sí, estos son los cuerpos, como ven ahí. Diferentes formas, diferentes geometrías. Pueden tener bastantes plaquitas. Y bueno, el tipo de portaherramientas de fresadora, ¿no? Ya que hemos visto que se tiene gran variedad de cuerpos según el fabricante y la utilidad a aplicar, veremos una clasificación, ¿no? Sobre los tipos de portaherramientas más usuales, ¿no? Ya sean, por ejemplo, fresas de planear, ¿no? O cuchillas, o fresas de escuadrar, o fresa de disco, fresa de copiado, achaflanado, ¿no? Ranurado en T, etcétera, ¿no? Fresas integrales, ¿no? Diferentes tipos. Sí, por ejemplo, está acá fresa de planear, ¿no? Los platos de cuchillas, debido a la forma que tiene, ¿no? Estas acá tienen, por ejemplo, ¿no? Un uso para desbaste, acabado, gran capacidad de arranque. ¿Sí? Después tenemos la fresa de escuadrar, parecidas a las anteriores, pero tienen la capacidad de trabajar paredes perpendiculares, forma de escuadra con la base, ¿no? Gran capacidad de trabajo. También se ve ahí algunas formas, algunos tipos en la parte inferior. Estas que son las fresas de disco, ¿sí?
para realizar ranuras estrechas y profundas, ¿no? La mayoría tienen para hacer 3 cortes simultáneos, ¿sí? Y este tipo de fresas es complicado por el que producen vibraciones, ¿no? Cuando son un poco estrechas, entonces la pasada que se va a asignar tiene que ser proporcional a la anchura y al diámetro, ¿no? Como vemos acá. O también están las fresas de copiado, ¿sí? Sí, hay 2 tipos, las de perfil de media bola o las de canto redondo. Sí, ahí tenemos algunos diseños también, las fresas de copiado. Y las fresas helicoidales de ranura de contorneado, ¿no? Podemos ahí para grandes cargas de trabajo, ¿no? Sí, para mecanizar ranuras, por ejemplo, en caras perpendiculares, perfiles, contornos. También para grandes bastes, ¿no? Debido a la capacidad que tiene para arrancar bastante material, como las que tenemos acá, que ya las hemos visto al principio, ¿sí? Las helicoidales de ranura en contorneado. Y bueno, las otras que también son las fresas de achaflanado, avellanado, ¿sí? Que ya las habíamos visto, no es para hacer los conos, ¿no? Que vimos. Bueno, las fresas de ranura ente, que también ya las vimos, ¿sí? Son trabajos delicados, ¿sí? Y bueno, es delicado, ¿por qué? Porque no se debe trabajar la herramienta, ¿no? Entonces es importante comprobar, ¿no? La extracción de la viruta y la lubricación de la herramienta, ¿no? Bueno, la broca de plaquita intercambiable también, sí está acá. Tiene bastantes prestaciones, ¿no? Velocidad de corte, rigidez, refrigeración interna. Esto facilita la expulsión de la viruta, ¿no? Varias cositas. Bueno, la broca de plaquita intercambiable, ¿sí? Para poder, bueno, tienen de inconveniente, ¿no? Que no puede taladrar agujeros de pequeño diámetro, ¿sí? Pero también es una opción. La fresa integral, típicamente usadas, ¿no? En máquinas convencionales como fresolines, construida con acero rápido, especial, como vemos ahí en la imagen. Se utilizan normalmente en CNC las que son pequeñitas, ¿no? Bueno, luego la fresa integral, que tiene un uso, bueno, requiere la sujeción por sistemas de portapinzas y pinzas, ¿no? Y bueno, estas fresas integrales recubiertas por capas de material de otras prestaciones, ¿no? Dependiendo de lo que se requiera de esta herramienta, ¿no? Listo, bueno, vamos a pasar. Ok, vamos a ver la parte de consideraciones tecnológicas de mecanizado en fresadora, ¿no? Bueno, en cuanto a esta parte aquí, consideraciones tecnológicas básicamente son una serie de situaciones técnicas, digamos, que tenemos que respetar al momento de mecanizar un material para que sea correcto el procedimiento, ¿no? Entonces, aquí se van a introducir algunas condiciones de la máquina y de la pieza en bruto también, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos factores que debemos tener en cuenta son las capacidades de la máquina, por supuesto, porque no podríamos maquinar algo para lo cual la máquina no está diseñada, ¿no? O sea, sería como pretender utilizar un router CNC para mecanizar acero, ¿no? Eso no va a pasar, no va a funcionar, ¿no? Igual, ¿no? Las prestaciones de las herramientas también, ¿no? Si tenemos una herramienta que está diseñada para ciertos materiales y no otros, entonces tratar de evitar a toda costa intentar maquinar o trabajar material que no corresponde, ¿no? Bueno, utilizar los refrigerantes, sí, también es importante al momento de mecanizar. Conocer las características del material que vamos a mecanizar, ¿no? Su dureza, ¿no? Su resistencia, el acabado que necesitamos y la precisión, ¿no? Y también otras cosas importantes a nivel ya tecnológico, de cálculo que les decía, por ejemplo, ¿no? La velocidad de giro del cabezal en RPMs, la velocidad de corte, la velocidad de avance, la profundidad de este corte, el sistema de sujeción de la pieza, o sea, cómo está amarrado, y finalmente el sistema de cambio de herramientas, ¿no? Ahora, vamos a analizar algunas de estas, por ejemplo, ¿no? Las capacidades de la máquina, ¿no? Entonces, antes de hacer un programa, deberíamos conocer qué máquina vamos a usar, cuál es el sistema que vamos a emplear, sus características, ¿no? Destacada de pieza y otros condicionantes, ¿no? Antes de elaborar el programa CNC, ¿no? Entonces, las condiciones estructurales que deberíamos cuidar, por supuesto, además de las dimensiones y la potencia, que esas son ya, digamos, más intuitivas, son la rigidez mecánica, la estabilidad dinámica y la estabilidad térmica, ¿no? En cuanto a la rigidez mecánica, esta es la capacidad de la máquina para poder soportar esfuerzos, ¿no? O solicitaciones extremas, ¿no? Y esto está presente de forma esencial en el diseño de la cimentación, la bancada y la estructura, ¿no? O sea, la parte netamente mecánica, ¿no?
Ahora, la estabilidad dinámica es qué tanto la máquina puede mantener su precisión de trabajo cuando aparecen los esfuerzos en el sí de la máquina. O sea, cuando se está haciendo el mecanizado, van a aparecer esfuerzos mecánicos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puede la máquina herramienta mantener su precisión, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, no vibrar, ¿no? Y esto depende mucho de las propiedades, de los materiales empleados en la construcción de las guías, los apoyos, las transmisiones, ¿no? Así como los ajustes y las diferentes dimensiones relativas entre estos elementos, ¿no? Para lograr la máxima rigidez, ¿no? Estabilidad. Finalmente, la rigidez térmica hace referencia a qué tanto la máquina de CNC va a variar su precisión de trabajo cuando aparezca una variación de temperatura, que por supuesto va a ser, va a incrementarse la temperatura cuando se empieza a mecanizar, a propósito de la vibración y el rozamiento, ¿no? Sí, este es debido al calor generado durante el mecanizado, ¿no? Es normal. El calentamiento de motores también, sí, también se va a calentar, por lo tanto el aire que va a estar alrededor del motor también se va a calentar. También cambios de temperatura ambiente. También recordemos que no siempre la máquina herramienta va a estar instalada pues en un entorno de, donde va a estar, va a tener de repente bastante ventilación y va a tener un aire precisamente bastante frío, ¿no? Podría darse el caso de que de repente el aire del ambiente no sea pues el más idóneo, si de repente la empresa pues tiene ahí, no sé, quizás algunos materiales cerca que pueden estar calentando bastante, y eso puede ser un problema, ¿no? Entonces la idea es que mientras la CNC es más rígida a nivel térmico, pues esto no le va a afectar mucho. Esa es la idea. Por ejemplo, ¿no? Si trabajaras con grandes voladizos de herramientas sin que la máquina tenga la suficiente rigidez, podría ocurrir, ¿no? Que se tengan vibraciones no deseadas, y estas vibraciones pueden perjudicar a la herramienta y al acabado superficial de la pieza, ¿no? Ahora, en cuanto a los datos de corte en el fresado, se tienen estos tipos de fresado, ¿no? En concordancia y en contraposición, ¿no? Y es un factor importante puesto que afecta al acabado final de la máquina, afecta también la vida útil de la herramienta y la fiabilidad, ¿no? Y también se ve afectado por el tipo de material, tipo de herramienta, potencia, estado en la máquina. El fresado en oposición es equivalente, ¿no? Al movimiento que queríamos con una pala, ¿no? Es decir, desde abajo hacia arriba, ¿no? Así más o menos como lo que tenemos en la imagen, ¿sí? Cuando uno cava un hueco, por ejemplo, con una pala, se hace eso, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el espesor de viruta y la presión de corte van a aumentar según se va avanzando la herramienta de forma gradual y alcanza el punto máximo justo al final del corte del diente sobre el material, ¿no? Claro, porque tiene que cargar todo lo anterior, ¿no? Entonces, esto puede provocar vibración de la herramienta, marcas en la superficie de la pieza, ¿no? Y este tipo de mecanizado es más favorable al trabajo en la máquina en sistemas de poca potencia, ¿no? En ese caso es recomendable utilizarlo, ¿no? Pero bueno, el punto negativo es ese, ¿no? El tema de la vibración y las marcas, que puede afectar el acabado, por supuesto, ¿no? Entonces, este es en oposición, porque en concordancia, más bien, como verán, es al revés, ¿no? Entonces, esto es lo que haríamos, por ejemplo, con un pico, ¿no? Desde arriba hacia abajo. Entonces, penetra el diente y el espesor de viruta y la presión de corte adoptan su valor máximo en el primer momento, ¿no? No al final. Entonces, cuando la fresa se retira de la máquina, la viruta producida es menor, también se adquiere la presión de corte mínima, ¿sí? Se producen pocas muescas y el acabado superficial es el mejor posible, pero en contraposición a todo eso se requiere una máquina más potente en general, ¿sí? Y también más rígida, ¿no? Según lo que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, si es que nuestra máquina es bastante más potente o no tiene ningún problema en torno a la rigidez, para lograr un acabado más idóneo, podemos trabajar esto, ¿no? Fresado en concordancia. Ahora, los parámetros fundamentales en el trabajo de fresado, ¿no? Parámetros esenciales que es importante tener por el programador en este caso, porque esto sí lo vamos a colocar en el programa, son estos, ¿no? Velocidad de avance por diente y total, profundidad de corte pasada, anchura de corte, velocidad de giro, esfuerzo de corte. Y la elección de los datos de corte de metal a considerarse, ¿no? El modo de fresado, si es contraposición o frontal, convencional, la forma de la fresa que vamos a usar, el tipo de perfiles de corte, ¿no? Si es la forma del filo, y la capacidad de las máquinas, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? En el caso de la velocidad de avance, ¿sí? Bueno, al igual que también en el torno ocurre así, ¿no? Lo puedes expresar en milímetros por revolución o milímetros por minuto, ¿no?
En el caso de la fresadora hay que tener en cuenta más bien que el avance por revolución es referido solamente a un diente, ¿no? Entonces esto se debe multiplicar por el número de dientes, ¿no? Como veremos aquí en la fórmula, ¿no? Entonces ahí anótense esta formulita, ¿sí? Saquen una captura si desean una foto, la velocidad de avance en milímetros por minuto, ¿no? Entonces, esto es en el caso de que tengas el valor en milímetros por revolución de la herramienta y que conozcas las RPMs a las que va a girar la herramienta, ¿no? Claro, porque tengan en cuenta que la velocidad de giro de la herramienta es un parámetro que vamos a poder modificar, ¿sí? Ya que si es que el usillo va a estar controlado por un motor de corriente continua, entonces por medio del controlador se va a hacer bueno, el PWM necesario, o sea, la técnica de control de velocidad de motores de corriente continua para que esto pueda girar la velocidad correcta. O si es que es un motor de pasos, pues generar la secuencia de pasos a la velocidad correcta para respetar esto. Y si fuera un motor de corriente alterna, las RPMs también se pueden controlar, porque el variador de frecuencia de una máquina CNC también pues lo va a hacer así, ¿no? En cualquier caso, la velocidad de la herramienta es un parámetro variable, o sea, lo puedes ajustar en el programa, ¿no? Como ya lo vamos a ver. Sí, y bueno, también se multiplica por el número de dientes, ¿no? Ahora tengan presente esa tablita también de la derecha, que es también está en el libro, referente a algunas calidades y condiciones de corte recomendadas, ¿no? Sí. Entonces, estos son los rangos, ¿no? Digamos, propuestos para ciertos materiales, ¿sí? Utilizando CNC, ¿no? Ahora, algunas consideraciones que podría dar también como para tomarlo como referencia, ¿no? El feeding rate, que también se le conoce al sistema, que sería velocidad de avance. Para madera podemos estar hablando de 100 milímetros por minuto, por ejemplo, ¿no? 100 milímetros por minuto. Y si fuera aluminio, podría ser, por ejemplo, 6 milímetros por minuto, ¿no? Entonces, noten que, o sea, lo mucho que cae esta velocidad para un material un poco más duro, ¿no? Lógicamente, para un material más duro que el aluminio, esto va a ser menos aún, ¿no? La velocidad de avance, ¿sí? Entonces, lo ideal es no ir ni muy lento ni muy rápido, ¿no? Sí, ni muy lento ni muy rápido. No, claro, como ven precisamente acá, ¿no? Avance en milímetros por minuto. Si decíamos 6 en aluminio, fíjense en la tabla, ¿no? Para acero en general, se recomienda de 0,05 a 0,2 milímetros por minuto, ¿no? O sea, nada, o sea, es un movimiento muy controlado, muy lento, ¿no? Y bueno, lo ideal es no ir ni muy rápido ni muy lento. Lo ideal es sacar la fresa para trasladarse a otro punto. Y una pieza, claro, o sea, si tú tienes que hacer un mecanizado, eh, por ejemplo, no voy a hacerlo con un dibujito. Si tienes que hacer, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? Un grabado, digamos, en un metal. Y haces un cuadrado y lo quieres hacer otro cuadrado más internamente. Si es que haces primero la maniobra de hacer el primer cuadrado así, de forma horaria, digamos, de esta manera, va a llegar un punto en que vas a dar la vuelta a todo el cuadrado, ¿no? Entonces, para tú empezar a trabajar el siguiente cuadrado que está más adentro, no vas a hacer esto, ¿no? O sea, no vas a venir en diagonal con la herramienta penetrando el lápiz en bruto, sino más bien la vas a alejar, ¿sí? La alejas del lápiz en bruto y luego, una vez que te movilizas al cuadrado, recién desciende y hace el movimiento, ¿no? Entonces, este tipo de maniobras hay que controlarlos bien, ¿no? Para no tener problemas, ¿no? Entonces, una pieza simple, por ejemplo, podría demorar horas. Si una pieza compleja en CNC de 5 ejes, podría demorar una semana o más, dependiendo, ¿no? Pues por eso es muy importante tener a la mano todas las herramientas posibles del caso, ¿no? Hacerle el mantenimiento a la máquina de forma periódica, verificar que todos los sistemas mecánicos están trabajando correctamente, porque imagínense, ¿no? Si tú de repente vas a dejar haciendo un mecanizado CNC un día viernes en la chamba y lo vas a dejar trabajando el fin de semana y luego el miércoles esperarías tenerlo listo. Entonces, si tú te vas y algo falla, pues esto no, obviamente no va a avanzar, ¿no? Entonces, lo ideal es que esto esté siempre en su mejor condición para que no tengas que preocuparte de nada de eso, ¿no? Entonces, de acuerdo con la fórmula anterior de velocidad de avance, se podría presentar una pregunta como esta, ¿no? Calcular la velocidad de avance en milímetros por minuto. Eso es lo que les decía que se conoce también como feed rate, ¿no? Lo voy a poner ahí en el chat. Feed rate en milímetros por minuto, ¿no?
Feed rate. Ya está. Claro, viene de feed, que es como alimentar, y rate, que es tasa, ¿no? O sea, la tasa de alimentación, digamos, del material, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tenemos aquí, y se nos pide calcular la velocidad de avance en milímetros por minuto de un mecanizado con una fresadora, ¿no? Que va a tener las RPMs de Lucillo, va a estar en 500, y el avance por vuelta de la herramienta va a estar en 0.2 milímetros por revolución, si es un parámetro técnico, y el número de dientes de la fresa es de 6, ¿no? Entonces la velocidad de avance se tiene ahí, ¿no? 300 milímetros por minuto. ¿Sí? Entonces aquí los dejo con uno para que ustedes puedan calcular. Entonces al primero que me dé la respuesta correcta, ahí lo voy a considerar para el C1, ¿no? Que todavía está, me parece, hasta esta semana, ¿no? Vamos a ver, les dejo unos minutos para que hagan esto. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches, disculpe. Sí, adelante. Quería comentar, ingeniero, si el consolidado uno ya lo dieron o es que vamos a darlo el domingo. Ha habido una evaluación que es parte del consolidado, que es a ver, está como producto académico número 1. Ya, sino que el consolidado uno de la asignatura, sale 2 notas, ya que son el producto académico 1 y el producto académico 2. El producto académico 1 ha vencido ya el domingo pasado, era una evaluación presencial, y el consolidado, perdón, el producto académico 2, que se va a promediar con esa nota, está en el aula, no es un trabajo de investigación. De hecho, la consigna está colgada ahí en la unidad número 2 para que la puedan revisar y puedan trabajarla, ¿no? ¿Y eso hasta cuándo tenemos, ingeniero? Hasta el día domingo 18. O sea, claro, hasta la hora de clases, ¿no? Ahí se va a presentar. Sí, vamos a hacernos Está en un la, pequeño está tiempo. en la unidad uno, ¿no, ingeniero? No, eso está en la unidad 2, si no me equivoco. A ver, déjame revisar. Está con el nombre de Producto Académico 2. Pero a ver, te confirmo ahorita. Ahora, ingeniero, ¿hay forma de recuperar el producto número uno? ¿Por qué razón? Es que yo por temas de trabajo no vine el domingo y no tenía conocimiento del examen del domingo. Claro, pero eso está colgado en el aula ya hace bastante tiempo. Sí, ingeniero, pero en un momento dijo usted que íbamos a dar solamente el examen del consolidado uno, por eso me he confiado y como dijo que iba a ser el 18 y bueno, no sabía que teníamos que presentar los productos que estaban colgados en el aula virtual. No, sí, ese hay que hacer los productos, justamente la evaluación sale de ahí. Ahora, lo que me estabas preguntando, está en la unidad, a ver, permíteme, justo lo estoy buscando. Mm, Porque yo me acuerdo que bueno, fui a una clase el domingo y usted comentó que íbamos a dar un examen escrito, eh,
el domingo 18, ¿no? O sea, este domingo. Entonces, pensé que los productos no se presentaban porque íbamos a dar el examen, ¿no? No, o sea, es que digamos, este trabajo es como una especie de examen también, ¿no? O sea, es una evaluación. Está, como me preguntabas, está en la unidad 2, ¿sí? Está con el nombre de Consolidado 1, Producto Académico 2. Es un trabajo grupal. Y justo a propósito de tu pregunta, eso lo pueden, bueno, deberían desarrollar de forma grupal. Como no son muchas personas en el salón, yo diría grupos de, dos grupos de dos, un grupo de tres, para que les sea más cómodo el trabajo esta parte, ¿no? Para que lo puedan desarrollar. Claro, ingeniero. Y ahora, ¿usted cree que puede habilitar el producto número uno de repente para poderlo enviar todavía, por favor? Que normalmente cuando hay problemas por viaje, por trabajo, Luis, lo que hacemos es hacer la evaluación antes. No lo hacemos después, ¿no? No funciona así. Claro, ingeniero, lo entiendo, lo entiendo. Bueno, entonces los dejo con el ejercicio para que puedan ahí desarrollarlo y ganarse algunos puntos para el C1. Listo, muy bien. A ver, 960 milímetros por minuto nos dice John. Vamos a ver. Sí, efectivamente. Entonces, a ver, vamos a anotar acá. Cutipa. A ver, estamos 16. Listo. Muy bien, estimados. Entonces, como ven, solamente se multiplica y ya está. Sencillísimo. Muy bien, entonces también se tiene esta otra fórmula que también sería bueno que la noten, que es para la velocidad de avance en milímetros por revolución, que en realidad pues es la misma del anterior, solamente que está despejado, ¿no? Y igual, ¿no? Este formato, así como el torno se usa principalmente en series largas, ¿no? Sí, donde la experimentación del mecanizado está totalmente contrastada, ¿no? La fórmula es el despeje de lo anterior, intervienen las mismas variables, ¿no? El número de dientes, RPM, todo esto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos que calcular la velocidad de avance en milímetros por revolución en este mecanizado de 500 RPM, el avance de herramientas de 400 milímetros por minuto, ¿sí? Y el número de dientes es 6. Entonces se tendría esto, ¿no? Una velocidad de avance de 0.13 milímetros por revolución, ¿sí? Entonces, ahí les dejo otro ejercicio para que igual puedan calcular.
Bien, estimados, entonces, para ver la resolución del ejercicio, simplemente hay que reemplazar en la fórmula los valores. Y bueno, el error que veo que han cometido es que no dividieron entre 10 el número de dientes, ¿no? Por lo cual ahí el valor salió errado, ¿no? Sí, había que ponerle un cero ahí en la parte decimal. Bien, estimados, bueno, nos vamos a quedar- Ingeniero, yo sí lo sé pasar a respetar. Luis, estoy viendo que dice acá en tu respuesta 0.875, ¿sí? Ah, ok, Pero entiendo, está bien. es 0.0875. Sí, 0.0. Bien, estimados. Entonces, bueno, nuevamente, el día domingo hay que presentar el trabajo de investigación, que es parte del consolidado 1. Es la única fecha para presentarlo, y por supuesto de forma presencial. Y bueno, ya el día de mañana ya entraremos un poco a ver la parte de la programación, ¿no? Una vez que terminemos un poco más de teoría, que es mandatorio para esta parte, ¿sí? Bien, estimados, no sé si tenemos alguna pregunta más, alguna duda que quedó pendiente. ¿Lo podemos hacer individual, ingeniero? Si deseas, pero va a ser más complicado porque es más trabajo. Pero si no, grupos de 2 o 3, no hay problema. Y eso lo presentamos el domingo, ¿no? Correcto. ¿Lo vamos a exponer algo? Sí, 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 se hay que exponerlo. Sí, entonces háganse ahí unos PPTs bonitos, además de la investigación que se pide para que no haya problemas, ¿eh? Igual, en lo sucesivo, estimado, yo les sugiero que ante alguna duda respecto a una evaluación, alguna cosa, consúltenme para que no tengamos problemas, ¿no? Sí, porque igual, perderse una evaluación de estas, pues, es fatal. O sea, para la nota es un poco complicado subirlas, pues. Bien, estimados, bueno, si no hubiera más, entonces sería todo por hoy. Nos vemos el día de mañana a las... ¿A qué hora? Las 3:40 en el salón B302. Que tengan una buena noche. Chao, chao.